Mi hijo lo puso todo a mi nombre y su ex se quedó con las manos vacías. Desde el primer momento en que conocí a Fabiana, supe que algo no estaba bien. No fue por celos ni por prejuicios, fue simplemente ese presentimiento que uno como madre no puede ignorar. La forma en que hablaba, cómo se movía entre la gente, y esa manía de poner siempre su comodidad por encima de cualquier gesto de consideración, algo me decía que no estaba ahí por amor. Yo nunca me llevé bien con ella, y no es que no lo intentara. Era arrogante, siempre daba la impresión de estar por encima de todos, y si había algo que le molestara, no dudaba en mostrarlo con desprecio. Mi hijo, Emiliano, estaba completamente cegado. Lo veía en su mirada, en cómo se desvivía por ella sin pedir nada a cambio. Y cada vez que intentaba advertirle, se enojaba conmigo, como si mis dudas fueran ataques sin fundamento. Pero no dejé que eso me detuviera. Yo conocía a mi hijo, sabía lo noble y generoso que era. Sabía que podía darlo todo por alguien sin siquiera detenerse a pensar si esa persona lo merecía. Y por eso, después de ver ciertas actitudes que me confirmaron que Fabiana no era sincera, le propuse una solución radical. Le pedí que pusiera todas sus propiedades, sus cuentas, sus bienes, a mi nombre. Por si acaso. Por si algún día esa máscara se le caía. Al principio dudó. Me dijo que parecía una locura, que él confiaba en ella. Pero a los pocos meses de convivencia, empezaron a pasar cosas que lo hicieron cambiar de opinión. No fue necesario presionarlo. Él mismo, con sus propios ojos, vio cómo Fabiana comenzaba a interesarse más por el dinero que por la relación en sí. En apenas 3 meses desde que empezaron a salir, ya vivían juntos. Y desde ese momento, todo lo que hacía Emiliano era mantenerla. Ella no trabajaba, no aportaba, no mostraba ningún tipo de voluntad por construir algo en equipo. Se limitaba a disfrutar. Vacaciones, cenas, ropa, lujos, todo lo que él podía darle, ella lo aceptaba con gusto. Pero ni una sola vez lo vi ofrecer algo a cambio. Cuando organizaron la boda, él pagó absolutamente todo. Hasta el vestuario de los padres de Fabiana, porque venían de una familia con pocos recursos. Pero incluso en ese gesto de generosidad, noté algo inquietante. Mientras Emiliano corría de un lado a otro resolviendo detalles, ella apenas se involucraba. Daba órdenes, pedía cosas costosas, pero no se ensuciaba las manos. Yo observaba todo en silencio, tragándome las palabras. Pero por dentro, ya sabía que esto no iba a terminar bien. Fabiana era astuta. Siempre encontraba la manera de mantenerse al margen de las obligaciones, pero metía las manos cuando se trataba de dinero. Recuerdo una cena familiar en la que, sin ningún pudor, cuestionó en voz alta cómo administraba Emiliano sus finanzas. Dijo que había mejores formas de invertir, y soltó un comentario hiriente sobre las decisiones que él había tomado. Lo dijo como si fuera su dinero, como si le perteneciera. Eso me heló la sangre. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté con mi hijo. Le hablé sin rodeos. Le dije que si no quería terminar perdiéndolo todo, tenía que protegerse. Y para mi sorpresa, ya lo había estado pensando. Me confesó que desde hacía semanas notaba cómo Fabiana insistía con conocer detalles de sus cuentas, cuánto ganaba, dónde invertía, qué propiedades tenía a su nombre. Todo disfrazado de interés por el futuro juntos. Así que lo hicimos. Sin alboroto, sin que ella se enterara, comenzamos a traspasar todo a mi nombre. Cada documento, cada firma, se hizo con discreción. Fue como blindar el esfuerzo de años de trabajo de mi hijo ante una amenaza que ya se sentía inevitable. Mientras tanto, Fabiana seguía comportándose como siempre, altiva, exigente, distante. No mostraba cariño genuino, ni compromiso real. Pero Emiliano, aun con todo lo que había hecho para protegerse, seguía aferrado a la idea de que el amor podía más. Era como si no quisiera aceptar que ella nunca lo amó de verdad. Y entonces pasó lo que, en el fondo, ya sabíamos que iba a pasar. Después de 2 años de matrimonio, Fabiana le pidió el divorcio. Sin escándalos, sin lágrimas. Solo se sentó frente a él y le dijo que había conocido a alguien más. Que quería rehacer su vida. Pero también dijo, con una seguridad que solo da la codicia, que se quedaría con la mitad de todo lo que él tenía. Ahí fue donde Emiliano le dijo la frase que lo cambió todo: no tengo nada a mi nombre. Ella no lo entendió al principio. Creyó que era un truco. Pero cuando lo repitió, con una sonrisa serena, Fabiana comprendió lo que significaba. Todo lo que alguna vez quiso tener, se le había escapado de las manos. La reacción fue inmediata. Tomó un plato de la mesa y lo arrojó al suelo con violencia. Los vidrios estallaron contra las baldosas como si anunciaran el derrumbe de su castillo de ambiciones. Gritó, insultó, acusó a mi hijo de haberla utilizado. Pero no hubo lágrimas reales, solo rabia. Una rabia que nacía del fracaso de su plan. Prometió venganza. Juró que no iba a quedarse sin nada. Que esos 2 años no habían sido en vano. Su rostro, desencajado, ya no escondía nada. Todo lo que yo siempre supe de ella estaba ahí, al descubierto. No era amor, nunca lo fue. Era codicia. Era interés. Y aún así, mi hijo no perdió la calma. Se quedó sentado, en silencio, viendo cómo todo se derrumbaba frente a él,
pero sabiendo que esta vez, estaba preparado. Después de esa escena de furia descontrolada, Fabiana salió dando portazos, con los ojos llenos de odio y el orgullo destrozado. Esa fue la última vez que la vimos en casa. Pero no sería la última vez que intentaría salirse con la suya. Los días siguientes fueron una pesadilla. Primero llegaron las indirectas en redes sociales. Publicaciones donde lo acusaba de ser un farsante, un estafador, alguien que le había prometido el cielo para luego dejarla en la ruina. La gente comentaba sin saber nada, muchos tomando partido por ella sin conocer la verdad. Era evidente que lo estaba haciendo para dañar su imagen, como si eso pudiera compensar lo que no pudo conseguir por las buenas. Después vino lo más inquietante. Una noche, Emiliano encontró su carro rayado con insultos. Palabras como ladrón y desgraciado estaban talladas en la pintura con una rabia brutal. No tuvimos dudas de quién había sido. Nadie más tenía ese nivel de odio contenido. Días más tarde, alguien lanzó piedras contra las ventanas de su departamento. El susto fue enorme, pero por fortuna él no estaba allí en ese momento. Fue la gota que colmó el vaso. Con ayuda de su abogado, tramitó una orden de restricción. No quería llegar a ese punto, pero Fabiana había cruzado todos los límites. Cuando ella recibió la notificación de la restricción, su respuesta fue aún más perturbadora. Una madrugada, mientras dormíamos, escuché golpes en la puerta principal. Eran fuertes, desesperados, como si alguien quisiera tirarla abajo. Me levanté con el corazón latiéndome en los oídos. Al asomarme por la ventana, la vi. Estaba empapada bajo la lluvia, con el maquillaje corrido, gritando mi nombre como una loca. Sal, no voy a dejar que me arruinen la vida. No abrí. Me quedé quieta, en la penumbra, observándola desde la ventana mientras sus gritos se volvían cada vez más inestables. Era como si estuviera en trance, fuera de sí. Golpeaba la puerta, maldecía, amenazaba, hasta que después de casi una hora, se marchó. Pensé que con eso se calmaría, que tal vez aceptaría de una vez que todo había terminado. Pero no. Todavía tenía una carta más bajo la manga. Y esa fue, sin duda, la más baja. Una tarde, Emiliano me llamó desde la oficina. Su voz sonaba tensa. Me dijo que Fabiana se había presentado con un abogado y que aseguraba estar embarazada. Dijo que esperaba un hijo suyo y que, por ese motivo, le correspondía una parte de sus bienes. Él estaba tan sorprendido que ni siquiera sabía qué responder. Yo, del otro lado del teléfono, cerré los ojos con fuerza. Me senté en la cocina en completo silencio, escuchando mientras me contaba todo. Le pregunté qué había dicho él. Me respondió que intentó razonar, que le pidió que no jugara con algo tan serio. Pero ella no cedió. Dijo que tenía dos opciones, darle lo que le correspondía o enfrentarse a una demanda por manutención, incluso antes de que el bebé naciera. Lo que Fabiana no sabía era que Emiliano ya se había asesorado legalmente sobre posibles escenarios, y ese era uno de ellos. Con toda la serenidad del mundo, le respondió que estaba de acuerdo. Que harían una prueba de ADN. Fue como si el tiempo se detuviera. Por un segundo, me dijo, su expresión cambió. De la seguridad pasó al desconcierto, luego al pánico. Pero se recompuso rápido, como si intentara seguir actuando. Sin embargo, ya estaba claro que su historia no tenía sustento. Su reacción fue tan infantil como predecible. Tomó un vaso de agua y se lo arrojó a la cara. Luego salió corriendo de la oficina entre gritos y amenazas, prometiendo que no sería el final. Que no se rendiría tan fácil. Y no se rindió. Días después, Emiliano recibió una demanda formal. Fabiana lo estaba llevando a juicio. Alegaba que, tras 2 años de matrimonio, tenía derecho legal a la mitad de todo. A pesar de no haber contribuido con nada, pese a no tener un solo bien a su nombre, estaba convencida de que podía torcer la ley a su favor. El día que llegó la notificación, estábamos desayunando juntos. Mi hijo abrió el sobre y leyó en silencio. Luego soltó una risa amarga. Nos está demandando, dijo, y me extendió el papel. Yo lo leí y solo negué con la cabeza. No sentí rabia, ni frustración. Lo que sentí fue lástima. No por nosotros, sino por ella. Por la forma en que estaba arrastrándose hacia una meta imposible. Era evidente que el fracaso la había consumido por dentro. En el juicio, Fabiana apareció con ese aire de seguridad que siempre había usado como escudo. Llevaba un vestido sobrio, pero caro. Se había arreglado como si de eso dependiera su victoria. Y en el estrado, lloró. Lloró como si de verdad hubiera sido una víctima. Después de 2 años de matrimonio, me abandonó con las manos vacías, dijo, con la voz temblorosa. Yo estuve a su lado, lo apoyé en todo, y ahora me deja sin nada. No tengo dónde vivir. Él me prometió una vida juntos. Cada palabra era una mentira construida con precisión. Sabía exactamente qué decir, cómo decirlo, qué gestos usar para parecer la mujer herida y traicionada. Pero nada de eso era verdad. Cuando le tocó el turno al abogado de Emiliano, todo cambió. Presentó los documentos que demostraban que él no tenía bienes a su nombre. Cada propiedad, cada cuenta, había sido transferida legalmente antes del matrimonio. Mi cliente no posee ningún bien registrable ni capital monetario en su nombre, dijo con voz firme.
Todo lo que la demandante reclama no pertenece legalmente al señor Emiliano, por lo tanto, no hay base para esta demanda. El juez asintió. Revisó los papeles. El rostro de Fabiana cambió por completo. Primero fue incredulidad. Luego, confusión. Finalmente, ira. Su abogado la miró sin saber qué hacer. Ella se levantó de golpe, casi tirando la silla. Esto es una trampa, me debe algo, no puede salirse con la suya. Señorita, siéntese, ordenó el juez con voz seca. Pero Fabiana no lo hizo. Comenzó a hiperventilar, se llevó las manos a la cabeza, murmuraba cosas que nadie entendía. Sus lágrimas, esta vez, ya no eran parte de ningún espectáculo. Eran reales. Eran de frustración. De saber que había perdido. Y fue entonces cuando el juez dictó sentencia. La demanda quedaba desestimada. No había bienes, no había base legal, no había nada que pudiera hacer. Nada. Cuando escuchó la sentencia, Fabiana se desplomó en el asiento como si le hubieran quitado el aire. No quedaba rastro de la mujer segura y arrogante que había entrado al juzgado esa mañana. Su rostro se desfiguró en una mezcla de llanto, impotencia y rabia mal contenida. Emiliano no dijo una palabra. Se levantó con calma, recogió sus documentos y salió del lugar sin mirar atrás. Sabía que no había nada más que decir. Afuera, apenas cruzando la puerta, Fabiana lo alcanzó. Lo empujó. Lo insultó. Desgraciado, le gritó, aferrándose a su brazo como si pudiera aferrarse también a la vida que había perdido. Esto no se va a quedar así, tú me lo debes todo. Él la miró a los ojos, con una mezcla de lástima y decepción. Desde el primer día, esto no fue amor para ti, Fabiana, le dijo con una voz que no buscaba herir, sino cerrar una historia. Tú querías lo que tenía, no a quién soy. Y ahora te das cuenta de que nunca tuviste nada. Ella cayó de rodillas ahí mismo, en plena acera. La gente pasaba y miraba, pero nadie se detenía. Nadie la ayudaba. Era una escena incómoda, pero también simbólica. Una mujer que se había quedado sin aliados, sin excusas, sin justificación para todo el daño que intentó causar. Pensamos que ese sería el final. Que, con la derrota tan evidente y pública, Fabiana desaparecería. Y durante un tiempo, así fue. No supimos nada más de ella. Sus redes sociales desaparecieron. No respondió a llamadas, no volvió a presentarse. Era como si se hubiera esfumado. Pero solo era el silencio antes de la tormenta. Una noche, Emiliano me llamó. Su voz era apenas un susurro quebrado por el miedo. Mamá, ella está en el hospital, me dijo. Tardó varios segundos en poder continuar. Intentó quitarse la vida. Me congelé. No supe qué decir. A pesar de todo lo que había hecho, lo que había provocado, lo que había intentado destruir, esas palabras me sacudieron hasta lo más hondo. Nos enteramos de que su vecina había escuchado un golpe seco en el departamento. Al no obtener respuesta cuando tocó la puerta, entró por la fuerza y la encontró inconsciente, con un frasco de pastillas vacío junto a la cama. Gracias a esa vecina, pudieron salvarla. Fuimos al hospital. No porque queríamos que regresara a nuestras vidas, sino porque entendíamos que, detrás de toda esa ambición, seguía siendo una persona rota. Y nadie merece caer tan bajo sin que alguien, al menos, la mire con humanidad. Cuando llegamos, la encontramos recostada en una cama, con la mirada perdida en el techo. Ya no quedaba nada de la mujer elegante que usaba su imagen para manipular. Estaba pálida, demacrada, con el cabello enredado y las manos temblorosas. Nos vio entrar. No dijo nada de inmediato. Pero cuando reconoció a Emiliano, apenas murmuró. ¿Por qué viniste? Él no titubeó. Se acercó a la cama y le respondió con una sinceridad que solo da el haber sobrevivido a tanto. Porque, a pesar de todo, no quiero verte así. Una lágrima resbaló por la mejilla de Fabiana. Cerró los ojos con fuerza y apretó los labios. Yo solo quería una vida mejor, susurró, casi sin voz. No quería volver a la pobreza. No después de haber probado lo que era tenerlo todo. Yo me acerqué, la miré sin juicio, sin rencor. Y le dije lo único que era necesario decir. Pero nunca lo tuviste. Porque todo lo que intentaste tomar no era tuyo. Ni por amor, ni por derecho. Fabiana asintió, sin decir nada más. Fue un gesto breve, pero sincero. Por primera vez en todo ese proceso, no discutió, no se defendió. Solo dejó salir un sollozo ahogado, como si todo por fin se estuviera desmoronando, de verdad. Pasaron algunos días. Le dieron el alta. Nos enteramos de que se fue a vivir a otra ciudad. No volvimos a saber de ella. Se desconectó de todo. No dejó rastros. No sabemos si cambió, si entendió, si simplemente huyó de sí misma. Y en el fondo, tampoco importaba. Porque mientras Fabiana se perdía en las sombras de su ambición rota, Emiliano comenzó a reconstruirse. No fue inmediato. Le tomó tiempo volver a confiar, a mirar hacia adelante sin cargar la culpa de haber sido engañado. Pero lo hizo. Y un día, sin buscarlo, el destino lo sorprendió. Se conocieron en un evento empresarial. Ella se llamaba Valeria. No era como Fabiana.
No usaba su apariencia para manipular, ni su encanto para obtener beneficios. Tenía una mirada firme, una voz serena, y una actitud que no pedía permiso para brillar. Había construido su empresa desde cero, sin padrinos, sin atajos. Lo que tenía, lo había ganado a pulso. Pero lo más impresionante de todo no era su éxito, sino su manera de mirar a Emiliano. Lo veía de verdad. No por lo que podía ofrecer, sino por lo que él era en esencia. Poco a poco, él volvió a sonreír. A confiar. A caminar sin la carga del pasado sobre los hombros. Y lo mejor de todo es que no lo hizo solo. Valeria caminó a su lado con la misma fuerza con la que había enfrentado el mundo por sí sola. Y juntos construyeron algo real. Se casaron 1 año y medio después. La boda fue hermosa. Íntima. Elegante sin exceso. En un viñedo rodeado de colinas, con el cielo completamente despejado, como si el universo quisiera bendecir esa nueva historia. No fue ostentosa ni pensada para impresionar, sino profundamente sincera. Recuerdo que, cuando vi a Valeria caminar hacia él, con los ojos brillando y una sonrisa que parecía iluminarlo todo, supe que esta vez era diferente. Que esta vez sí era amor. Amor de verdad. Después de la boda, tomaron una decisión que nos tomó a todos por sorpresa, dejar todo atrás y mudarse a Dubái. Querían empezar de cero, lejos de las sombras del pasado, en un lugar donde todo lo que construyeran fuera verdaderamente suyo. Y lo lograron. Emiliano expandió su empresa tecnológica hasta convertirla en una de las más influyentes del sector. Innovaciones en inteligencia artificial, alianzas estratégicas, conferencias internacionales, su nombre comenzó a sonar con fuerza en los círculos empresariales de todo el mundo. Su rostro apareció en portadas de revistas, sus ideas comenzaron a moldear el futuro. Pero lo más importante era que, a pesar del éxito, nunca dejó de ser el mismo. Sencillo. Honesto. Leal a su esencia. Valeria, por su parte, llevó su marca de moda sostenible a niveles impensables. Sus diseños eran elegidos por celebridades, sus colecciones eran aclamadas en pasarelas de Europa y Asia, y su empresa se convirtió en un referente global de innovación y responsabilidad. Y sin embargo, ni el dinero ni la fama los deslumbraron. Vivían en un penthouse con vista al Burj Khalifa, sí, pero lo que más valoraban era la paz, la rutina compartida, los desayunos sin prisas, las caminatas nocturnas, las conversaciones que duraban horas. El éxito no los cambió. Solo los potenció. Y cuando creíamos que ya no podían ser más felices, llegó el mayor regalo. El nacimiento de su primer hijo. Un pequeño que lleva el nombre de mi esposo, el abuelo que siempre soñó con ver a Emiliano formar una familia de verdad. Desde el momento en que lo sostuvieron en brazos, todo cambió. El brillo en los ojos de mi hijo era diferente. Más profundo. Más completo. Ese niño selló un nuevo capítulo. Uno limpio, sin sombras, sin fantasmas. Porque ya no se trataba de sanar, ni de protegerse. Se trataba de amar y cuidar. De construir, ahora sí, desde un lugar firme y verdadero. Y yo los veo desde la distancia y me siento en paz. Fabiana quedó atrás como una lección. Una advertencia sobre lo que el amor no debe ser. Una prueba que la vida le puso a mi hijo para enseñarle a distinguir entre lo que brilla y lo que vale. Nunca supimos más de ella. Nadie volvió a mencionarla. Desapareció como un mal sueño al amanecer. Quizás esté en otra ciudad intentando volver a empezar. Tal vez aprendió. O tal vez sigue buscando lo que nunca podrá encontrar, porque lo buscaba en el lugar equivocado. No lo sé. Y, sinceramente, ya no importa. Lo que sí importa es que Emiliano encontró lo que merece. Una compañera de verdad. Una familia sólida. Una vida que no necesita demostrarse a nadie. Y yo, como madre, puedo decir que todo valió la pena. Que cada lágrima, cada advertencia ignorada, cada noche de insomnio, todo llevó a esto, a verlo feliz, pleno y amado. No por lo que tiene, sino por lo que es. Porque al final, el amor verdadero no se trata de posesiones ni de apariencias. Se trata de elegir, todos los días, a la persona que te mira con verdad. Sin querer cambiarte, sin querer aprovecharse. Solo queriéndote por ser tú. Y ese amor, cuando por fin llega, no se parece a nada más. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.